Por ejemplo, si hay una viga que ya está construida y, bueno, podríamos decir, bueno, che, ¿cuál es la máxima carga que le puedo aplicar a esa viga para que trabaje dentro de un cierto límite, ¿no? Para asegurarme que trabaje de forma segura, podríamos decir. Entonces, si esa viga está construida, tiene una sección transversal determinada y está fabricada de un determinado material, bueno, veamos cuál es la carga máxima que le puedo aplicar para que esa viga no falle. O al revés, si tenemos que aplicar una carga en una viga que tiene una determinada longitud, bueno, veamos cuál es la sección transversal más conveniente y de qué material me conviene hacerla para que cumpla su función de la manera más eficiente posible. Es decir, que sea lo más resistente posible y lo más liviana posible. Eso sería una sección eficiente, digamos, ¿no? Distribuir bien el material, donde es necesario que haya material, poner material, donde no es necesario que haya material, no poner material, o que sea más liviano. Entonces vamos a conocer los distintos tipos normales que hay de perfiles normalizados para fabricar vigas o combinando distintos tipos de perfiles o áreas que nosotros proyectemos, bueno, darle la sección transversal a una viga, ¿sí? Para poder transmitir esas cargas a sus apoyos. Eso es lo que vamos a hacer en esta unidad, pero para arrancar, digamos, en esto de resistencia de materiales, yo quería graficar un poco los distintos tipos de esfuerzos con esta máquina simple, que es una máquina acá para hacer un ensayo de compresión. Fíjense que acá, entre estas dos placas rojas, si nosotros ponemos un elemento, una probeta, y giramos este volante, bueno, este tornillo hace que baje, que se junten estas dos placas y vamos a comprimir el elemento que está acá adentro. Para que este tornillo baje y comprima lo que está acá, esta pieza de acá arriba y esta de acá tienen que estar fijas, digamos, o sea que estas barras, estas cuatro barras a los costados, en realidad harían la reacción a la carga de compresión, o sea, estas barras buscarían estirarse. Este tornillo, si nosotros lo giramos para un lado y acá, digamos, tiene rozamiento en la tuerca y acá abajo, va a estar sometido a una torsión. Y este elemento que está acá a una flexión. Es decir, si nosotros graficáramos esto así de manera esquemática, ¿sí? Es lo que decíamos recién. Si yo giro este volante, este tornillo va a bajar y se va a generar un esfuerzo de compresión en esta probeta S, que es la que estamos ensayando. Entonces, tendríamos acá en este caso una compresión axial. Un poco estuvieron hablando recién con Luis de tracción y compresión. Bueno, esto es una compresión axial directa, es decir, si yo tengo un elemento y lo estoy comprimiendo, ¿sí? Paralelamente a su eje, es una compresión axial, ¿sí? En la dirección del eje. Si fuese una barra, ¿se acuerdan con la que habían visto un ensayo de tracción? Bueno, también podemos hacer un ensayo de compresión. Esto sería un caso de compresión. Como reacciones, para que estas dos piezas queden en su lugar, estas barras son las que lo van a tener y estas barras estarían traccionadas, ¿sí? Con estas dos cargas, ¿sí? Iguales y opuestas, paralelas al eje de la barra, en los dos casos. O sea que ese elemento N es una barra que está sometida a una tracción axial. ¿Está bien? Después tenemos esta pieza M, que es la que les decía, que nosotros podríamos considerar como una viga apoyada en estos dos puntos y con una carga vertical acá, que sería la que le transmite el tornillo. ¿Sí? Entonces esta sería una viga que está sometida a flexión. ¿Sí? Va a deformarse de esta manera. Y por último, el tornillo va a estar sometido a un esfuerzo de torsión. ¿Está bien?
Bueno, acá tenemos distintos tipos de esfuerzos. Nos faltaría el esfuerzo de corte, ¿sí? Que lo podríamos considerar acá cerca del apoyo, en la viga está sometida a flexión, pero tenemos los distintos tipos de esfuerzos que los podemos ver a todos juntos en un esquema simple como este de la figura. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, nos vamos a quedar solamente en el caso de la flexión y vamos a desarrollar este tema para poder conocer cuáles son las tensiones debidas a la flexión. Cuando hablamos de tensión en un material, lo estuvieron viendo hace un rato con Luis, las tensiones es un esfuerzo, una fuerza dividida en un área, ¿sí? Entonces, en general esa tensión va a estar medida en una unidad de fuerza dividida en una unidad de longitud al cuadrado, o sea, kilogramos sobre centímetro al cuadrado, newton milímetro al cuadrado, ¿sí? Newton metro, que serían pascales, bueno, es como que la tensión tiene las mismas unidades de la presión, son kilos por centímetro cuadrado. Y cada material tiene una tensión admisible, que ya lo vamos a ver un poco, que es la tensión a la cual tomo yo como límite que puedo hacer trabajar ese material. Es decir, si estamos en un caso de tracción simple, ustedes ya vieron el ensayo de tracción, decíamos, bueno, si le hago una fuerza de 1000 kilos a una barra que tiene un área transversal de 1 centímetro cuadrado, y la tensión es la fuerza dividido el área, serían 1000 kilos sobre centímetro cuadrado. Esa es la tensión de tracción a la que está sometida esa barra. Si esa barra está construida de un material que tenga una tensión admisible menor, va a fallar. ¿Sí? O una tensión de rotura, digamos, menor a los 1000 kilos por centímetro cuadrado, se va a romper. Si el material con que está construida tiene una tensión de rotura mayor, lo va a resistir. Ahora, entre la tensión de rotura y esta tensión admisible que les hablo yo, está lo que se llama el coeficiente de seguridad, que también hablaron con Luis. Nosotros no podemos tomar la tensión de rotura y si, digamos, este material con el que está construida esta barra tiene una tensión de rotura de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, si yo le aplico 1000 kilos acá y esto tiene 1 centímetro, o digamos, si le aplico 999 kilos y esto tiene 1 centímetro cuadrado de área, la tensión de trabajo serían 999 kilos por centímetro cuadrado contra los 1000 que aguante el material, no se va a romper. Obviamente no podemos trabajar nunca en una situación así tan al límite, porque cualquier imprevisto haría que falle esa estructura que hemos proyectado y depende de lo que sea, podemos poner en riesgo qué sé yo, hasta la vida. Si estamos haciendo una silla, bueno, lo sumo te cae al piso, pero si ese elemento era el tubo donde va el combustible en un reactor nuclear, es muy diferente la situación. Para eso están los coeficientes de seguridad, que es decir, bueno, che, si la tensión de rotura son 1000 kilos por centímetro cuadrado, y yo voy a considerar que son 600, 700, 500 o 200, según el riesgo al cual, que implique, digamos, en la actividad que va a realizar o que tiene que cumplir ese elemento resistente que estamos proyectando. Bueno, nosotros nos vamos a quedar en el caso acá de la flexión. Lo que vamos a hacer es conocer cuáles son estas tensiones que se generan en un elemento que está sometido a flexión. Si nosotros analizamos este elemento, lo podríamos decir, como les decía hace un rato, bueno, hacer un modelo como si fuera una viga, ¿sí? Que tiene los apoyos en sus extremos, una carga, ¿sí? Y conocer digamos, cuánto valía el esfuerzo de corte, cuánto valía el momento flector y demás, como habíamos visto hasta ahora. Fíjense entonces, de ese primer elemento que habíamos visto en la fotografía de la máquina, acá, cómo podemos simplificar toda esta pieza para poder calcularla como una viga simplemente apoyada. Después, lógicamente, podemos ir perfeccionando nuestro estudio y conocer más a fondo algunos detalles, pero a grandes rasgos podemos pasar a un modelo tan simple como este que está acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con este elemento
cuando actúe esta carga, se va a deformar, ¿sí? Y esa deformación, que si este elemento originalmente, antes de aplicarle la carga, esto imaginémonos que es esta viga, y que de alguna manera le podemos hacer varias rayas para dibujar una cuadrícula acá, y que una vez que se deforma, eso va a pasar a tener esta forma, digamos, ¿no? Y si nosotros pudiéramos ampliar y ver qué pasó con esos cuadraditos que habíamos dibujado, vamos a ver que se deformaron una vez que actuó la carga. Si vemos los cuadraditos que están por acá arriba, vemos que su tamaño es menor al que tenían originalmente. Y si vemos los cuadrados que están abajo, su tamaño es mayor. O si en lugar de ver los cuadrados vemos las longitudes de las líneas horizontales, esta que está acá arriba, evidentemente es más corta que esta que quedó acá abajo. Es decir, la zona que está por debajo, la zona de abajo de la viga, se estiró, y la zona que está por acá arriba se comprimió, o sea, se acortó. Si esto se acortó y esto se estiró, bueno, habrá una zona por acá en el medio que no sufrió deformación. Eso es lo que vamos a ir viendo en este análisis. Digamos, poder llegar a determinar, digamos, acá estamos diciendo que esta fibra, por ejemplo, una que elegimos al azar, acá esta de ahí, se estiró respecto a la medida que tenía originalmente. Supongamos que esta era la fibra y tenía, digamos, cualquier cosa, 1 metro. Después de la deformación, si yo la mido, mide 1,1 metro, ¿no? Estoy diciendo valores totalmente exagerados, ¿no? Y de hecho, la flexión dentro del límite elástico nunca podríamos llegar a deformar que sea tan visible hacia simple vista una pieza en el límite elástico de acero. Dependiendo del tipo de acero. Sí lo podemos ver, pero no con una dimensión así como esta. Si nosotros agarramos un fleje de acero como si fuera una regla, y sí lo vamos a poder deformar mucho. Pero si yo agarro una barra de acero que tenga esta longitud y la sección transversal tenga esta altura, va a ser difícil poder llevarlo a este estado de deformación, ¿no? Estamos ampliando un poco para graficar esto de que se estira una fibra. Eso de que se estira, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer en este estudio que hacemos es decir, bueno, ¿cuál fue la tensión que tiene que estar actuando de tracción en este elemento para que se estire esa cierta magnitud? ¿Y cuánto será la tensión de compresión que hubo en esta para que se acorte esa determinada longitud? Para poder entrar en eso, vamos a repasar algo que también creo que vieron con Luis, que es la ley de Hooke. Esa ley de Hooke, si nosotros tenemos una barra, ¿sí?, que está empotrada en un extremo, imaginémonos, y a esa barra le aplico una determinada fuerza axial, una carga P, esa barra se va a estirar una determinada cantidad, un delta L, ¿sí? Esta barra tiene una sección transversal, yo la dibujé acá circular, puede tener cualquier forma, pero dibujé una sección transversal que tiene un valor A, el área, la longitud inicial L0 y la longitud final LF. O sea que este delta es la longitud final menos la longitud inicial. Experimentalmente, si nosotros agarramos esta barra y le vamos poniendo distintos valores de carga, vamos a ver que este alargamiento delta es proporcional a la carga, ¿sí? Pero también si hacemos el mismo experimento y dejamos el mismo valor de carga, pero ponemos distintas longitudes iniciales, vamos a ver también que este valor de delta es proporcional a la longitud inicial. Es decir, cuanto más larga sea esta barra, mayor va a ser la deformación. Y también, si hacemos el mismo experimento, manteniendo constante la carga, manteniendo constante la longitud inicial, pero variamos el área, vamos a ver que este delta es inversamente proporcional al área. Es decir, cuanto mayor sea el área resistente, menor va a ser la deformación. Eso escrito en una ecuación sería esto que está acá, que la deformación es proporcional a la carga, proporcional a la longitud inicial e inversamente proporcional al área transversal. Ese coeficiente de proporcionalidad
es en realidad el módulo de elasticidad. En este caso, como está escrita la fórmula es la inversa del módulo de elasticidad, el módulo de Young, ¿sí? Que ya estuve viendo que con Luis hablaron bastante de este valor de E. En el caso de los aceros, que es el que vamos a usar nosotros, su valor es 2,1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetro cuadrado, o sea, 2.100.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Ahora, habíamos dicho que la tensión de tracción era la carga sobre el área. O sea que la tensión es fuerza sobre área. Y que el alargamiento unitario epsilon es la longitud, el delta L sobre el L0, la longitud, digamos lo que se estiró dividido la longitud inicial. Este es el alargamiento específico. Entonces, escribiendo esta ecuación, incorporando acá, reemplazando P sobre A por sigma y delta sobre la longitud inicial como epsilon, podríamos escribir esa ecuación como que la tensión es igual al módulo de elasticidad transversal, el módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por el alargamiento unitario. Esta era la ecuación de la ley de Hooke, ¿sí? Y si graficábamos o veíamos en un ensayo de tracción, acá veíamos que el valor de E en realidad era la pendiente de la recta en la zona de proporcionalidad de la tensión con la deformación. Entonces, esto nosotros lo vamos a usar en nuestro estudio de la determinación de la tensión, pero en lugar de ser una tensión debido a un esfuerzo de tracción, esto presten atención, o sea, si nosotros tenemos una barra y la estiramos con fuerzas iguales y opuestas, pero axiales al eje de la barra, esa es una tracción simple, o sea, una tracción pura, es la fuerza dividido la sección transversal. Esa es la tensión, ¿sí? La fuerza dividido el área. Ahora, si vuelvo un poco para atrás, lo que habíamos visto nosotros acá, yo les digo, bueno, esta fibra de la barra, de la sección transversal, se estiró y esta se acortó. O sea, se estiró, es como esto, se estiró. O sea que debería existir en esa fibra una fuerza, pero que esa tensión normal que nosotros vamos a encontrar, esta tensión de tracción, no es debida a una fuerza longitudinal, sino que se debe a una fuerza que está perpendicular al eje de la barra, que es la que nos generaba el momento flector. Entonces, para ese análisis, nosotros vamos a partir de una situación simple que se llama un estado de flexión pura simple, no sé si lo dice acá, no, dice debidas a flexión. Bueno, y este es un caso de flexión pura simple. ¿Y por qué flexión pura simple? Porque fíjense la particularidad de esta viga, que es una viga simplemente apoyada, con dos cargas iguales, pero que están equidistantes de los apoyos. ¿Sí? Tenemos una viga de longitud L y a una distancia A del apoyo izquierdo tenemos una fuerza F. A una distancia A del apoyo derecho tenemos una fuerza F. Que esto implica que RA y RB sean iguales y a su vez iguales a F, ¿no? Acá va a actuar RA igual a F, RB igual a F, por simetría, obviamente. Entonces, si RA es F, yo acá en este punto, el esfuerzo de corte vale F, es constante hasta donde esté la aplicación de la carga, y bajo con F, o sea, se hace cero. Va a ser cero todo en esta zona de la viga, hasta que vuelve a aparecer F, acá ahora es negativo, se mantiene constante, y RB es F, cierra el diagrama. El momento flector va a tomar esta forma que tiene acá. Fíjense que acá, donde el esfuerzo constante, el esfuerzo de corte es constante, momento flector es lineal, el esfuerzo de corte es cero, el momento flector es constante. Acuérdense que esto es la derivada de esto que está acá, la derivada de una ecuación lineal va a ser una constante, de una constante cero, ¿sí? Y acá lo mismo, pendiente positiva, pendiente negativa, bueno, tenemos esa relación. Y decimos que es un esfuerzo de flexión pura simple, porque nosotros vamos a ver qué pasa en esta zona de la viga, donde el esfuerzo de corte es cero y el único factor que va a intervenir es el momento flector, ¿sí? Porque no hay esfuerzo de corte en ese tramo de la viga.
Entonces, para simplificar todo el desarrollo que nosotros hacemos, lo vamos a hacer con este sistema de flexión pura simple, como les decía. Vamos a llegar a un resultado y después hay un desarrollo posterior para casos en los que no es flexión pura simple, sino que podemos analizar la viga en esta zona, pero el resultado que llegamos, para los fines prácticos, la diferencia que vamos a obtener numérica en una situación real es despreciable. Entonces, nos vamos a quedar con este caso simplificado. Una vez que actúen hasta acá, ¿me siguen? Si hay alguna pregunta, escucho. Fíjense, todo esto que yo estoy diciendo acá es lo que está en el apunte. Si leen también un poco, todo está tomado del libro de Resistencia y Materiales del Timoshenko. Lo pueden ir viendo ahí y después repasando aquel video de la clase por ahí para aclarar algo. Pero si alguien tiene alguna duda ahora, me dice y vuelvo un poco para atrás o le buscamos la vuelta por otro camino. No tendrán que quedarse con dudas. Bueno, una vez que actúen las cargas, la viga va a tomar esta forma, ¿sí? Que esto sería el eje de la viga y es lo que se llama la elástica de la viga. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué es la elástica de la viga, pero les anticipo que la elástica de la viga es el lugar geométrico de los sucesivos centros baricéntricos de las infinitas secciones transversales. Antes de que actúen las cargas F, en esta situación, acá olvídense de estas dos fuerzas F, la viga está recta. O sea, todas las secciones transversales, si yo corto en cualquier lugar la viga transversalmente, el baricentro del área va a coincidir con esta línea. Una vez que se deforma la viga, cuando actúan las cargas, ese baricentro del área se desplazó. Entonces, la línea elástica es el lugar geométrico que ocupan esos infinitos puntos baricéntricos, las infinitas secciones que yo puedo ir considerando a lo largo de la viga. ¿Se entiende? Esa es la elástica de la viga. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, antes de que actúen las cargas, si nosotros consideramos dos secciones, la C y la D, esas secciones son paralelas. ¿Está bien? Porque la viga es rectilínea acá. Entonces, dos secciones transversales eran dos planos paralelos, ¿sí? Que se cortan en el infinito. Ahora, una vez que actúan las cargas F y la viga se deforma, esos dos planos también van a rotar un cierto ángulo, ¿sí? Si esta recta es normal a la tangente a la curva en ese punto, y esta lo mismo, esos planos rotan y forman un ángulo y se cortan en un punto que desde ese punto hasta la elástica tenemos un radio de curvatura. Ahora, si yo esto que marqué acá en este rectángulo rojo lo amplío un poco y vemos esas líneas que habíamos trazado, ¿se acuerdan? Acá veo que hay líneas que se estiraron y líneas que se acortaron. Pero veamos un poco más en detalle qué es lo que pasa ahí. Fíjense, el punto C y el punto D, que eran este de acá y este de acá, ahora siguen estando ahí. Esta línea que está graficada acá, ya vamos a ver que es el eje neutro de la viga, es el eje original de la viga. Y en el extremo, acá en el plano C y en el plano D, tenemos actuando un momento flector, ¿sí? Acá, este valor, pongamos que nosotros tenemos esa zona de la viga, y un momento flector acá en este tramo, que son los que generan que la viga se deforme y pase a tomar esta sección que es un arco circular, una porción de un arco de circunferencia con un radio de curvatura ρ. Este punto O es el que decíamos donde se cortan estos dos planos. En una viga real, ¿se acuerdan que yo les mostré cuando empezamos con esto, por ejemplo, era un caso así, no sé, una viga de una grúa que había? Cuando actúa la carga a simple vista ni se va a ver que se deforma. Pero si tomamos dos secciones, rotan y este ángulo es muy, muy chiquitito, pero bueno, se van a juntar en algún punto y ese es el radio de curvatura.
Nosotros lo que estamos buscando es determinar cuánto es lo que se estiró o cuánto es lo que se acortó alguna fibra que esté a una distancia I de este eje neutro, ¿sí? Entonces, si nosotros lográramos conocer cuánto es lo que se estiró, puedo saber cuál es la tensión a la que está sometida esa fibra, ¿sí? Y esa va a ser la tensión normal debida a la tracción. Como podemos ver, del eje neutro hacia abajo vamos a tener tensiones de tracción, porque las fibras se están estirando. Del eje neutro hacia arriba tenemos compresión, porque las fibras se están acortando. Y como decíamos, si hay una zona en donde acá se acortan cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y acá se empezaron a estirar, hay una fibra en la que no sufrió deformación, que es justamente la que le vamos a llamar eje neutro, el que no tiene deformación en cuanto a su longitud. Entonces, vamos a tomar una sección MN, ¿sí? Y a un ángulo infinitesimal diferencial de θ, otra sección que la llamamos acá PQ, ¿sí? Tenemos una longitud original, acá inicial, diferencial de X, de una fibra que vamos a tomar. Este diferencial de X es igual a la longitud que tenía antes de deformarse, por lo que dijimos, está en el eje neutro, ¿sí? Ahora, fíjense, yo les decía, si vamos a considerar una fibra que esté por acá abajo, separada, una distancia I del eje neutro, o sea, yo de acá me voy a venir por acá abajo, y voy a considerar otra fibra más abajo y quiero ver cuánto es lo que se estiró. Yo les decía que esto era si nosotros trazáramos líneas en la sección transversal de la viga y las pudiéramos ver. O que nos imaginemos que cada una de estas líneas es una barrita, por tratar de hacerlo un poco más gráfico, aunque no sea así. La sección transversal del material es un material que es homogéneo, ¿sí? Supongamos una sección rectangular maciza. Pero que esa sección rectangular maciza nos las podemos imaginar como constituida por infinitos alambres de acero, digamos, que son tantos que se transforman en algo macizo, pero que lo pudiéramos suponer como así, un alambrecito al lado del otro y arriba del otro formando capas que nos dan la sección transversal, algo así como esto, ¿sí? Donde cada uno de estos es un alambre. Yo digo, bueno, yo voy a ver qué pasa con este que está acá abajo, ahí resaltado en rojo, que lo vemos que está sobresalido un poco. Veamos qué pasa con ese alambre, con esa fibra, que es esta que está ahí, separada una distancia I del eje neutro. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Voy a volver un poquito para atrás para aclarar acá lo de las... Acuérdense que nosotros acá teníamos el eje X y el eje Y, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero estábamos analizando esto en el plano XY. Entonces, esto que estamos viendo, yo digo, bueno, Y, porque es en el eje Y que estamos midiendo, y la longitud en el eje de la viga es el eje X. Esta otra fibra que está separada a una distancia Y de la original, del eje neutro, claramente vemos que es más larga. Ahora, ¿cuánto más larga? Bueno, para saber eso, vamos a hacer un plano paralelo al MN, ¿sí? Yo agarro esta línea acá vertical y la traigo y la pongo ahí, ¿sí? La vamos a llamar P'Q'. Entonces, eso que está acá, ahí ese tramito, es lo que se estiró, ¿se entiende? O sea, si esta línea es paralela a esta otra que puse acá, la longitud de esta diferencial de X sería la misma a la que está acá, hasta ahí. Y este tramo es el que se estiró. O sea, si ampliamos un poco esto que está ahí, es esto, ¿no? La fibra original con su longitud diferencial de X, la fibra que está a la distancia Y, y el delta es lo que se estiró, ¿sí? ¿Cuánto vale eso que se estiró? Bueno, podemos aplicar la ley de Hooke, donde sigma era igual a epsilon por E. El epsilon, que era la longitud unitaria, era
lo que se estiró dividido la longitud inicial. Lo que se estiró es delta, la longitud inicial es diferencial de x. Y lo que se estiró este delta es i por diferencial de tita. ¿Está bien? I por diferencial de tita, longitud inicial diferencial de x, o sea que el épsilon podríamos llamarlo como i por diferencial de tita sobre diferencial de x. ¿Está? Ahora, el radio de curvatura ρ, ¿a qué es igual? Nosotros podemos decir que diferencial de x es ρ por diferencial de tita, ¿no? Acá está. Entonces, si acá ponemos que 1 sobre ρ, o sea, ρ pasa acá abajo, diferencial de x viene para acá, 1 sobre ρ es diferencial de tita sobre diferencial de x, o sea, esto que tenemos ahí. Entonces podríamos escribir esa ecuación como i sobre ρ. ¿Sí? Épsilon igual a i sobre ρ. O sea que esta ecuación que está ahí la podríamos escribir como que sigma es el módulo de elasticidad dividido el radio de curvatura multiplicado por esta distancia i a la fibra a la cual estoy considerando yo que quiero calcular la tensión en esta fibra que está acá. Como se estiró, es una tensión de tracción igual a E dividido el radio de curvatura y multiplicado por I. Fíjense, dividido ρ. O sea, cuanto más grande sea ρ, menor va a ser la tensión. Y está bien eso. ¿Qué pasa? Cuanto más grande sea ρ, más recta va a estar la viga, o sea, menos se deformó. Entonces la tensión va a ser menor. Y la tensión va a ser mayor cuanto mayor sea I. O sea, cuanto más me aleje del eje neutro, la tensión va a ir aumentando, porque cada una de las fibras, a medida que I crece, se estiran un poquito más. Y para que se estiren un poco más, la tensión a la cual están sometidas es mayor. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, acá en esta ecuación podríamos decir, bueno, ya está, ya llegué a la ecuación que me permite conocer la tensión normal debida a un esfuerzo de flexión. Y lo puedo inclusive decir, bueno, lo vamos a graficar. Acá en vez de una sección transversal rectangular, como la que habíamos visto hace un ratito, dibujé una sección transversal arbitraria, cualquiera. ¿Y cómo es la distribución de tensiones en esa sección? Acá estaría el 3D y esto es la sección vista de frente y las tensiones vistas de frente. O sea, esta figura es esta viéndola de frente y esto que está acá es esto viéndolo de frente. O sea, fíjense acá el eje. Tenemos el eje Y y el eje X. Este sería el X y el Y. Y acá este sería el eje Z, que sería este que está acá. Y el Y es el mismo. Y acá lo que estamos haciendo es graficar esa distribución de tensiones. Fíjense, si I es igual a 0, yo estoy parado sobre el eje neutro. Y la tensión es 0, este punto. Si I crece hacia abajo, la tensión crece linealmente con I, hasta llegar a su valor máximo cuando I tome su valor máximo. O sea, en lo que vamos a llamar la fibra más alejada del eje neutro. El límite de la sección transversal, a donde termina el punto más alejado del eje neutro en la sección transversal, o sea, acá. Ahí. Y me va a dar valores de tensión de tracción. Ahora, si la fibra que yo considero está en este caso hacia arriba, también la tensión va a ir creciendo linealmente con I, nada más que van a ser tensiones de compresión. Acá fíjense que las flechitas, está medio chiquito, no sé si se alcanza a ver, acá se ve un poco mejor, están graficadas que salen del plano de la sección transversal y acá llegan al plano de la sección transversal. O sea, si graficamos esta distribución de tensiones de este otro lado de la sección también, acá vamos a tener flechitas que salen y estas que salen, o sea, están estirando a las fibras que están por debajo del eje neutro, y estas son dos flechas que
llegan, o sea, están comprimiendo a esa zona de la sección transversal. Tenemos compresión arriba del eje neutro, tracción abajo del eje neutro, ¿sí? Siempre va a ser así, que la zona de arriba de la viga va a estar comprimida y la zona de abajo está traccionada. No, va a depender de cómo se deforma la viga, ¿sí? Si la viga se hubiera deformado al revés, supongamos una viga empotrada con un voladizo, bueno, la deformación sería al revés y ahí estaría traccionada la parte de arriba y comprimida la parte de abajo del eje neutro. Eso va a depender de cómo es la deformada de la viga. Bien, bueno, podemos decir, bueno, ya está, llegué a esta fórmula, listo, tengo todo, ya puedo conocer cuánto vale la tensión normal debida a flexión. Ojo con esto, ¿no? Fíjense que acá estamos calculando una tensión normal y acá también estamos calculando una tensión normal con la ley de Hooke. Lo que pasa es que esta tensión normal se debe a un esfuerzo directamente aplicado, como les decía antes, eh, axial, o sea, en el eje de la barra. Esta tensión, la que estamos calculando acá, es debida a cargas aplicadas perpendiculares al eje de la barra e indirectamente se generan tensiones, ¿sí?, en cada una de esas fibras que podemos considerar que está constituido este material. ¿Se entiende eso? O sea, en una sección transversal, supongamos que esta viga fuera de una sección transversal circular, ¿sí? Una barra de acero redonda que está apoyada en los extremos y le hago una fuerza perpendicular, como la viga que estábamos viendo. Y le digo, bueno, la sección transversal es 1 centímetro cuadrado y la fuerza son 1000 kilos. La tensión normal debida a flexión no van a ser 1000 kilos por centímetro cuadrado, como lo era en el caso de la tracción. En el caso de la tracción simple, esa carga sí se distribuía, a ver, acá que habíamos visto la ley de Hooke, en este caso, esta fuerza se distribuye uniformemente en toda la sección transversal. En cambio, cuando estamos en una viga sometida a flexión, esa tensión, esa fuerza que teníamos aplicada acá, bueno, no se distribuye igual en toda la sección. Acá va a entrar en juego, ¿se acuerdan lo que habíamos visto del momento de inercia? Importa mucho cómo es la sección transversal. No es lo mismo que sea redonda, que sea cuadrada, que sea redonda con un agujero al medio, que sea triangular, que sea un perfil doble T. Ahí cambia y la viga se va a comportar de diferentes maneras. Mientras que en el caso de tracción simple, lo único que me interesa es la sección transversal. No me interesa si es redonda, si es cuadrada, si es ovalada. Lo único que me interesa es el número. ¿Cuántos centímetros cuadrados son entre los que se divide la carga esa P que estaba colgada en un extremo de esa barra? Cuando hablamos de flexión, ya no es lo mismo. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo del trampolín? Bueno, decíamos, la viga es la misma, el material es el mismo, la fuerza que aplicamos es la misma, pero poniéndola sobre un eje se comportaba totalmente diferente a que si estaba en el otro eje. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el momento de inercia de la sección respecto del eje en el que está siendo cargada. Mientras que si lo analizamos a tracción, esa sección rectangular no me interesa en qué posición está. Son tantos kilos dividido la sección transversal y chao. En la flexión no. Bien, volviendo a esto, les decía, ya llegamos a una ecuación, pero esta ecuación no me sirve en realidad demasiado, o no me sirve para la mayoría de los casos. En algunos sí. ¿Por qué? Porque yo para poder calcular la tensión necesito conocer cuánto vale el radio de curvatura. Y ese no es un dato simple de conocer. No es un dato simple de conocer. Un dato que sí es simple de conocer es el momento flector. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es seguir trabajando un poco más sobre esa ecuación de la tensión a la que llegamos para poder expresarla en términos del momento flector. Que el momento flector lo puedo calcular muy fácilmente en cualquier viga. Depende de la complejidad, podrá ser un poquito más, un poquito menos. Llamémoslo así, un poquito más, un poquito menos fácil, pero no es difícil en ningún caso calcular el momento flector. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de
o vamos a tratar, no, vamos a calcular o vamos a expresar la tensión normal de vía tracción, pero en lugar de que sea en función del radio de curvatura, que sea en función del momento flector. Entonces, para eso, vamos a considerar esto que está acá. Esta fibra, que está a una distancia E, lo vamos a ver acá en una vista normal. Decimos, bueno, tiene una sección transversal ahí, eso es un elemento diferencial de área, tiene un área infinitesimal, y está ubicado a una distancia I. La tensión a la cual está sometido ese elemento diferencial, o sea, una tensión, dijimos que era una fuerza dividida un área. Si yo a la tensión, que para este elemento diferencial de área corresponde este valor de tensión, si a esa tensión la multiplico por el elemento diferencial de área, me está dando una fuerza. Esa es una fuerza que está aplicada perpendicular a la sección en ese punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso y escribimos acá esta ecuación de esa manera, a la tensión la multiplicamos por un elemento diferencial de área, y, digamos, multiplicamos ambos términos de la ecuación por elemento diferencial de área, esto sería una fuerza. ¿Está bien eso? Y si a esa fuerza que está aplicada en este punto la multiplico por esta distancia, estaría calculando el momento que genera esa fuerza respecto del eje neutro. O sea que si yo acá también a los dos términos de la ecuación los multiplico por I, acá me va a quedar que esto es el momento, y acá voy a tener, fíjense que acá multipliqué por I, entonces me queda I cuadrado, el módulo de elasticidad es una constante, y la curvatura también, dijimos que era un arco de circunferencia, entonces todo tiene la misma curvatura. Y E, fíjense que es interesante esto, ¿por qué lo puedo sacar afuera de la ecuación, de la integral, digamos? Lo saqué como si fuera una constante. Yo al hacer esto, me estoy restringiendo a aplicar esta ecuación que estoy deduciendo solamente dentro del límite de proporcionalidad. Yo no puedo salirme fuera del límite de proporcionalidad porque en ese caso E ya no es constante. Como yo voy a decir, bueno, esta ecuación es válida dentro del límite de proporcionalidad, E era la pendiente de la recta, ¿sí? Que nos daba eh, el valor de E, lo saco fuera de la integral porque es una constante, ρ también, y esto que me quedó acá en la integral, ¿qué es? I cuadrado diferencial de área. I cuadrado diferencial de área era el momento de inercia de la sección transversal. O sea que eso sería Jx, y podríamos escribir esta ecuación de esta manera que está acá. 1 sobre ρ por E por Jx. Eso es igual el momento. Ahora, 1 sobre ρ, este 1 sobre ρ, fíjense que si esta I pasa para este lado y la I pasa para acá, acá tendría 1 sobre ρ igual a sigma sobre E y sobre I. O sea que, acá está, 1 sobre ρ igual a sigma sobre E por I. Reemplazo eso en esta ecuación de acá y tendríamos que el momento es igual a sigma sobre E por I por E Jx. Cancelo la E con la E y ahora sí puedo expresar esta ecuación en términos del momento flector, en términos del momento de inercia, y sigue estando la variable I, que era la distancia a la cual estoy considerando la tensión en esa fibra. ¿Se entiende? Fíjense, esta ecuación que está acá y la ecuación que habíamos escrito antes. Sigma E sobre ρ por I. Ahora nosotros tenemos momento flector y momento de inercia. ¿Por qué les parece que en esta ecuación aparece E y en la otra ecuación no?
¿Alguien que se anime a decirlo? De que nosotros podíamos calcular la tensión en función de la curvatura, aparece E porque es el módulo de elasticidad. Es un término el cual depende del material del que está construida la viga. Entonces, si yo tengo en cuenta cuánto se deformó, eso va a depender de qué material esté hecha la viga. ¿Sí? Para saber cuánto se deformó, y tengo que saber de qué material está hecha la viga. Si yo tengo que medir cuánto se deformó, bueno, como decíamos, la viga está hecha y tiene un material, entonces puedo venir y medir. Mientras que la otra ecuación a mí me sirve para poder proyectar una viga, y yo acá lo que voy a averiguar es cuál es la tensión a la que va a trabajar una viga que esté bajo una determinada solicitación, es decir, que tenga una determinada longitud, que tenga una determinada carga, ya sea una carga distribuida, cargas puntuales, lo que fuere. Bueno, yo voy a determinar cuánto es la tensión a la cual está trabajando. Aún no esté construida la viga, yo la estoy proyectando, digo, bueno, esa viga en esas condiciones va a trabajar a, por decir cualquier cosa, 800 kilos por centímetro cuadrado. Bárbaro. Ahora tengo que buscar qué material la voy a hacer y que la tensión admisible de ese material esté por arriba de la tensión de trabajo que yo calculé. ¿Está bien? Entonces acá no está el valor de E porque no está la deformación. Yo lo que estoy haciendo es calcular la tensión en función de la solicitación. En la otra ecuación calculaba la tensión en función de la deformación. ¿Se entiende la diferencia entre las dos ecuaciones? Las dos me sirven. Y a lo mejor en algún problema uso una y en otro problema uso otra. Pero los datos de los cuales parto son totalmente diferentes. Ahora bien, ¿hay alguna consulta hasta acá? Antes de que siga. Ujú. Bien. En esta ecuación, que calculamos la tensión a la cual está sometido la viga a una distancia i del eje neutro, los datos que tengo es el momento flector, que lo obtengo del diagrama, el momento de inercia, que es una característica de la forma de la sección transversal. Si esta sección transversal fuera un rectángulo, esto vale base por altura al cubo sobre 12. El momento es el momento flector. Busco en el diagrama cuál es el mayor momento flector y ese es el que voy a poner en mi ecuación. En esta viga, como la tensión era directamente proporcional al momento flector y yo quiero saber dónde la viga está más comprometida, voy a buscar el máximo momento flector. El máximo momento flector está acá. Entonces, este es el valor que voy a colocar en esa ecuación. Y la distancia I, como yo lo que quiero saber es cuál es la máxima en general, cuál es la máxima tensión de trabajo, voy a poner el máximo valor de I. O sea, cuando I toma su máximo valor, que sería en este punto o en este punto de acá. Que fíjate que me va a dar el máximo valor de tensión, ya sea de compresión o de tracción. Pero me va a dar los valores máximos de tensión a los que está sometida esta viga con esta sección transversal. ¿Sí? En la otra ecuación yo tenía el radio de curvatura acá abajo y el valor de E acá arriba. Y seguía estando. Entonces, ρ será el radio de curvatura. Bueno, tengo que ver cuánto vale y el valor de E depende de qué material esté construida la viga. Si es acero, será 2,1 por 10 a la 6 kilos sobre centímetro cuadrado. Bueno, el radio de curvatura tendré que tener ese dato. Y el valor de I lo mismo. Si yo lo que quiero calcular es la máxima tensión a la cual está trabajando para poder compararla con la tensión de rotura del material, con la tensión admisible, la tensión de fluencia, y bueno, voy a tomar la situación más desfavorable. ¿Sí?
que va a ser en este punto o en este punto. Hay materiales como el acero que tienen la misma resistencia a la tracción que a la compresión. Entonces, esta será la tensión máxima a la cual está trabajando. Va a ser la de compresión. Y en la tracción voy a estar sobrado. Si me está resistiendo esto a la compresión y el material resiste lo mismo a la tracción que a la compresión, y bueno, yo sé que a la tracción no voy a tener ningún problema, porque la máxima es inferior a la máxima de compresión. Pero hay materiales que no tienen la misma resistencia a la compresión que a la tracción. Entonces, en ese caso, si yo tengo, bueno, mi material resiste tantos kilos por centímetro cuadrado a la tracción y tantos kilos por centímetro cuadrado a la compresión, verifico los dos, ¿sí? Que no me vaya a fallar ni por tracción ni por compresión, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, por nada. Bueno, ahora, nosotros podemos expresar esta ecuación, según esto que les dije, que lo que yo siempre o generalmente quiero saber es este valor de tensión y este valor de tensión, que son los máximos. Para esos valores I toma su valor máximo, o sea, cuando I es igual a C1 o cuando I es igual a C2. Ahí voy a tener este valor y este valor. En general son esos los valores que quiero conocer, entonces yo puedo escribir esta ecuación de esta manera. Si yo la I la paso dividiendo acá al JX, voy a obtener otra característica de la sección que es el módulo resistente. Si yo divido el momento de inercia dividido I, dividido C1, me va a dar el módulo resistente mínimo. Y si divido el momento de inercia dividido el I máximo, o sea C2 en este caso, me va a dar el módulo resistente máximo. Fíjense que esto también es una propiedad de la sección transversal. No depende ni del material, de lo único que depende es de cómo es la forma transversal. Porque es el momento de inercia dividido esta distancia del eje neutro a la fibra más alejada, hacia arriba y hacia abajo. O sea que el W, si yo conozco el JX, sí o sí puedo conocer el W, conociendo esta distancia máxima, ¿no? ¿Se entiende eso? Es esta I, la pasamos dividiendo acá abajo y tengo el W. O sea que esta ecuación yo la puedo escribir como momento flector dividido módulo resistente. Y me va a dar así, escribirla de esta manera. Como les decía recién, el momento flector dividido el W, que es el módulo resistente, ya sea el mínimo o el máximo. Me va a dar la tensión mínima y la tensión máxima. En este caso, tracción abajo, compresión arriba. Fíjense que si la sección transversal hubiese sido una sección simétrica en el eje X estaría acá a la mitad y la máxima tensión de tracción sería igual a la tensión de compresión. Si esto hubiera sido un rectángulo, ¿sí? La distancia C1 y C2 iban a ser iguales, obviamente, y la tensión mínima y máxima de tracción y compresión iban a ser iguales. ¿Se entiende eso? Bueno, esta ecuación, creo que hoy Luis les preguntó si ya la habíamos visto, se refería a esta ecuación. Estamos conociendo cuánto vale la tensión normal, y esto lo repito y quiero que quede bien claro. Es una tensión normal, o sea, en el eje de una barra, pero es indirecta. Se genera por acción de una fuerza perpendicular al eje de la viga. Por acción de esa fuerza perpendicular se generan tracciones y compresiones en la viga. Pero fíjense que la forma de calcularla, y acá vuelvo a lo que les había dicho antes, en el caso de una tracción axial, la tensión era la fuerza dividido el área. Fíjense que acá la fuerza ya no es fuerza, sino que es momento flector, que es una fuerza por una distancia, y el área ya no es un área, sino que es un momento de inercia. No me interesa cuántos centímetros cuadrados tiene. Lo que me interesa es cómo están distribuidos esos centímetros cuadrados. ¿Sí? Y vuelvo al mismo ejemplo que había dicho antes, que lo dije muchas veces. El ejemplo de el trampolín o una viga. ¿Sí? No es lo mismo poner esa sección transversal horizontal, llamémosle,
o vertical se iba a comportar de dos maneras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque respecto del eje de la flexión, estamos distribuyendo el área de una manera muy diferente en un caso o en otro. ¿Sí? Y eso lo vemos acá. Si el momento de inercia tiene un valor grande, la tensión de trabajo va a tener un valor chico. O digamos, a medida que crece el momento de inercia, la tensión de trabajo disminuye. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que buscar siempre es un momento de inercia lo más grande posible. ¿Sí? Y eso no implica aumentar el área. En el caso del rectángulo, que habíamos visto es el trampolín, el área es la misma. O sea, el peso de esa viga va a ser lo mismo. Lo que estoy haciendo nada más es distribuir el área de una mejor manera, desde el punto de vista de la tensión normal, para que ésta sea lo más chica posible. Eso implica que la tensión o el material que voy a poder usar va a ser de menor calidad, llamémosle. ¿Sí? Mientras que esta tensión también va a crecer con el momento flector. ¿Sí? Entonces, si esto lo viéramos en un ejemplo, ¿hasta acá se entiende alguna duda? ¿Nada? No tengo hora, no sé qué hora es. ¿Alguien me puede decir la hora? Es 9, profe. Ah, tenemos un ratito. Bueno, vamos a resolver un ejemplo simple. Bueno, me estaba salteando esto. Yo hasta ahora les vengo hablando, les vengo diciendo que lo que estamos calculando acá es la tensión a la cual va a trabajar la viga. ¿Sí? El material del que está construida esa viga. Y les hablo de tensión de trabajo, tensión admisible, tensión de rotura, que ya lo vieron bastante con Luis, pero yo lo quiero repasar. Porque es muy importante y también es un tema que genera confusión y se suelen confundir entre tensión de trabajo, digamos, la tensión que calculan en una viga como la tensión máxima admisible o la tensión de trabajo. La tensión admisible, supongamos que tenemos un material que tiene este diagrama en un ensayo de tracción. Nosotros recién dijimos que esa ecuación que desarrollamos es aplicable dentro del límite de proporcionalidad, solamente donde esta curva es una recta. ¿Por qué? Porque en este caso el valor de E es constante, que es la pendiente de esta recta, y yo lo saqué fuera del integral como una constante. Si yo estoy en esta zona ya no es constante, va variando porque es la pendiente en cada punto y no lo podría haber sacado del integral y ya el resultado, la resolución de esa ecuación era muy diferente. Entonces, yo tengo un valor acá de tensión de fluencia, es mi límite de fluencia. Un acero, por ejemplo, una CTM A36, dice, bueno, tiene 3.600 kilos sobre centímetro cuadrado como tensión de fluencia. Quiere decir que si yo a la viga que estoy que tengo acá, si yo pudiera, acá dibujo una viga simplemente apoyada con una determinada longitud y una carga acá en el medio, y esa carga empieza a crecer, la tensión a la cual va a estar trabajando esa viga también va a ir creciendo. Esos esfuerzos de tracción que se generan indirectamente en todas las fibras. Y va a ir creciendo a medida que la fuerza vaya creciendo, o podría ir creciendo a medida que la longitud de la viga vaya aumentando, podría ser también. ¿Sí? Pero esa tensión de trabajo va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando hasta que llegue a este punto. Yo no me podría pasar en ningún caso de este punto. Entonces, tengo que trabajar lo más cerca posible de este punto, pero de la forma más segura posible. Entonces ahí entramos en unas que tenemos que tomar una solución de compromiso y decir, bueno, ¿cuánto me quiero acercar a este punto? Y bueno, es lo que le decía hace un rato, depende de cuán peligroso sea ese elemento, ¿sí? Resistente, qué daño puede llegar a causar, qué importancia tiene. Entonces yo me puedo acercar más o me tengo que quedar más acá.
acercarme, digamos, quedarme lo más lejos posible de este punto, ¿cuál es la contra que tiene? El costo. Porque quedarme acá abajo implica sobredimensionar mucho para que la tensión a la cual esté trabajando y esté muy por debajo de la que realmente resiste ese material. Pero a su vez, si estoy acá, cualquier cosa que pase que yo no la haya previsto, me va a hacer subir la carga, pero bueno, nunca llegar a sobrepasar esto. Y en el caso que yo sobrepase esto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a venir abajo la estructura? No, no es que se va a venir abajo, va a quedar con una deformación permanente y ya no cumple la función para la cual fue proyectada. O sí se puede puede fallar o colapsar si sobrepasamos este punto, que es la carga de rotura, y ahí sí eh, se puede romper. Que falle una estructura no significa que se rompa, sino que dejó de cumplir la función para la cual fue proyectada. ¿Tá? Entonces, estas tensiones, nosotros vamos a tener una tensión admisible, que es la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Y esto es lo que hablábamos recién. Más arriba, más cerca del límite de fluencia, más barata va a ser la estructura, pero corro mucho riesgo de que un mínimo pasaje de lo que yo preví me vaya arriba del límite de fluencia. Irme para acá abajo implica aumentar el costo de ese elemento que estoy construyendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si estamos haciendo algo en una central nuclear y el costo es lo menos importante. Todo ahí es muy sobredimensionado y es extremadamente caro. Y si ustedes fabrican algo, supongamos el día de mañana usted tiene una empresa y le pueden vender a una central nuclear, es lo mejor que les puede pasar porque van a cobrarlo bien. Y si están fabricando sillas para vender en la facu para sentarse, y van a tener que vender 2 millones de sillas para ganar un peso porque van a estar trabajando acá. Bueno, entonces, la tensión a la cual yo voy a estar trabajando siempre tiene que estar por debajo de la tensión admisible. Esta tensión admisible es el techo que yo puse como tensión a la cual quiero llegar. Entonces, la tensión a la cual estoy trabajando tiene que estar por acá abajo. O a lo sumo igual. En general vamos a calcularla para que estemos ahí. Que la tensión de trabajo sea menor o igual a la tensión admisible. ¿Está bien? La tensión de trabajo tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. ¿Qué va a pasar? Que si yo calculé la tensión admisible y yo digo, bueno, mi tensión de trabajo quiero que sea igual a la tensión admisible, y calculo el perfil IPN con el que tiene que estar construida la viga, a lo mejor llego a decir, no, el IPN tendría que ser un perfil IPN 253. No existe 253. Hay 250 o 260. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y me voy a ir al perfil 260. Y si esta era mi tensión admisible, bueno, como el perfil va a ser más grande al que calculé yo, la tensión de trabajo va a estar por debajo. Si en vez de usar el de 260 uso el de 250, y voy a estar por encima de la tensión admisible. ¿Cuánto por encima? Y bueno, un poco, y ahí hago el análisis. Bueno, che, el coeficiente de seguridad yo había previsto que sea 3, estoy trabajando con 2,8. ¿Está bien? No, sí o sí tiene que ser 3. Bueno, yo me tengo que ir al perfil que sigue. Si no, me puedo quedar acá abajo conociendo cuál es mi nuevo coeficiente de seguridad. ¿Está? Ahora, si nos pasamos del límite de fluencia, como les decía, acá este punto va subiendo y llegué acá, el valor de E ya no es más 2,1 por 10 a la 6, sino que tiene un valor menor. Fíjense que la pendiente es mucho menor. Y tendré que ver qué pasa en ese punto. Cuando llego a este valor, es 0. ¿Se acuerdan que también, como acá en la fluencia, sin resistencia se deforma? Y acá inclusive una vez que llegué a este punto, se sigue deformando, aún disminuyendo la carga y se termina rompiendo, porque el coeficiente, el módulo de elasticidad tiene pendiente negativa. El valor de la tangente de alfa es el módulo de E, que ya lo dijimos 1000 veces,
Bueno, y ahora sí pasaríamos al ejemplo. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, vamos rápidamente a resolver un ejemplo. Eh, nos queda un poquito de tiempo. Después, cualquier cosa, si hay una duda, la vemos. Fíjense, acá dice, dada la viga de la figura y teniendo en cuenta que la tensión de fluencia del material del cual será construida es de 3.600 kilos sobre centímetro cuadrado. Determinar qué perfil UPN debemos utilizar si el coeficiente de seguridad es n igual a 1,5 y cuál sería el perfil si el coeficiente de seguridad sería 2,5. ¿Está? Entonces tenemos una viga simplemente apoyada con una luz de 8 metros, una carga uniformemente distribuida de 1.000 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, las reacciones en los apoyos, ¿sí? RA y RB van a ser igual a Q por L sobre 2. ¿Sí? O sea, 1.000 por 8 dividido 2 son 4.000 kilos cada viga por simetría. Acá está, 4.000 RA menos 4.000 RB, 4.000 acá para arriba. Y el momento flector máximo, bueno, RA por L sobre 2 menos el valor de la carga distribuida hasta este punto. Habíamos visto cuánto valía el momento flector máximo para una carga uniformemente distribuida. Tenemos acá que son 8.000 kilográmetros, el momento flector máximo. ¿Sí? Después repasen esto si no se acuerdan cómo era. Pero determinamos que para esta viga, con esta solicitación, el momento flector máximo son 8.000 kilos por metro, 8.000 kilográmetros. Acá tengan en cuenta y tengan cuidado que en general con las tensiones vamos a trabajar en kilos sobre centímetro cuadrado y el momento flector en general lo calculamos en kilográmetros. O sea que va a haber que hacer un traspaso de unidades acá. ¿Cómo es la ecuación que tengo que plantear? Nosotros sabemos que la tensión máxima a la cual va a estar trabajando esta viga es el momento flector máximo dividido el módulo resistente máximo. Esa es la tensión a la cual va a estar trabajando la viga. En este caso, fíjense que como es una figura simétrica, la tensión de compresión y la tensión de tracción van a ser iguales, C1 y C2 son iguales, pero lo que yo tengo que determinar es cuál es este perfil normalizado, el que tengo que colocar acá para que trabaje con un coeficiente de seguridad 1,5 o para que trabaje con un coeficiente de seguridad de 2,5. ¿Cómo hago eso? La tensión máxima, momento flector máximo dividido el módulo resistente máximo. Esto es la tensión de trabajo y sabemos que la tensión de trabajo tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. ¿Cuánto vale entonces la tensión de trabajo o la tensión admisible? Acá en este caso las vamos a igualar, ¿verdad? Yo digo, bueno, que la tensión de trabajo sea igual a la tensión admisible. ¿Cuánto vale la tensión admisible? Y la tensión máxima sobre el coeficiente. Influencia sobre el coeficiente de seguridad. Claro, la tensión de fluencia, que es el dato, dividido el coeficiente de seguridad. Fíjense si volvemos para atrás acá. La tensión admisible es la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. ¿Sí? Entonces, la tensión de fluencia eran 3.600 kilos sobre centímetro cuadrado. El coeficiente de seguridad, resolvamos primero este, 1.500, 1,5 el coeficiente de seguridad. Entonces, la tensión admisible, tensión de fluencia, son 2.400 kilos sobre centímetro cuadrado. Esta va a ser la tensión máxima a la cual yo quiero que trabaje este material del que está construido esta viga. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál es el perfil que tengo que poner acá? Obviamente voy a ir a una tabla, ¿no? Pero ¿qué dato obtengo? Fíjense en esta ecuación, ¿qué datos tengo y qué datos no tengo? ¿La tensión máxima la tengo? No. Sí, Entienda más. Hay un sí y un no. Uno más y Sí, desempatan. porque habíamos dicho que era la tensión de trabajo y habíamos hecho la igualdad. Tensión de Bien, trabajo igual a perfecto. tensión invisible. Esta tensión máxima sí la tengo.
es esta que calculé acá. Es la máxima tensión a la cual yo quiero que trabaje esta viga. O sea, la calculé, acá está. Es un dato en realidad, porque tenía el coeficiente de seguridad y tenía la tensión admisible. Esta tensión la tengo. ¿El momento flector lo tengo? Sí. Sí. Sí, vamos, acá está, 8.000 kilográmetros. ¿El módulo resistente lo conozco? No, No. no lo conozco. Justamente es lo que quiero conocer. Acuérdense que el módulo resistente dijimos que era una propiedad de la sección, era el momento de inercia de esa sección dividido el valor de la fibra más alejada. O sea, tantos centímetros a la cuarta de momento de inercia dividido tantos centímetros de la fibra más alejada me va a dar un valor en centímetros al cubo. Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Cuál es el W necesario que tiene que tener esta sección transversal para que una viga trabajando con un determinado momento flector me genere una tensión de trabajo de 2.400 kilos? Entonces despejo el W máximo, que va a ser el W necesario. ¿Qué módulo resistente, repito, qué módulo resistente necesito tener para que la tensión de trabajo sean 2.400 kilos sobre centímetro cuadrado si el momento flector eran 8.000 kilográmetros o 800.000 kilogramos centímetros? Entonces, hago esta división y el módulo resistente necesario son 333,33 centímetros a la cuarta, al cubo, perdón. Ahora, si yo no hubiese dicho que esta sección es, acá hay un error, dice UPN y debería decir IPN. Acá, tengan en cuenta eso. Porque acá dice UPN y la forma que tenemos acá es un IPN. Vamos a decir acá IPN, ya lo voy a corregir. Si yo no dijera que tiene que ser un IPN ni nada, bueno, hay infinitas secciones con este módulo resistente. Yo puedo elegir un rectángulo con un determinado momento de inercia que dividido por una distancia de la fibra más alejada me dé este valor, hay infinito. Pero acá ya dijimos que es un IPN, entonces ahí ya no hay infinitos IPN. Va a haber, en realidad, ninguno. Va a ser muy difícil encontrar en la tabla un IPN exactamente con este valor, pero voy a buscar cuál es el más cercano y voy a agarrar el más grande, digamos, para estar trabajando con una tensión a lo sumo igual a esta de acá. Pero va a ser difícil, como les digo, encontrar que en una tabla tenga justo este. Entonces voy a buscar uno mayor y esta tensión de trabajo va a ser un poquito menor a esta seguramente. Para eso nos vamos a ir a una tabla que ya no sé si están publicadas ahí en la V, si no después se las subo. Acá resolvemos el caso 2. Bueno, antes de resolver el caso 2, bueno, lo hacemos, después vamos a la tabla, es lo mismo. No, discúlpenme, lo estoy mirando. Sí. La tensión admisible siempre va a ser igual a la tensión máxima. En este caso, que lo que yo estoy buscando es cuál es el perfil, cuál es la sección transversal que tengo que elegir, ahí las voy a igualar. Ahí las voy a igualar. Ahora, si esta viga ya estuviese construida, y yo les digo al revés, che, este es un perfil IPN 300, díganme cuál es la tensión de trabajo. Entonces ahí van a calcular esta tensión, porque esto va a ser un dato y esto va a ser un dato. Entonces van a calcular a qué tensión está trabajando este perfil, este material. Por decir, 1.800 kilos por centímetro cuadrado les da esta división. Entonces después les puedo decir, bueno, elijan de otra tabla de qué material la construirían a esa viga, usando un coeficiente de seguridad, no sé, 3. Entonces voy a decir, mira, el 1010 tiene tal tensión de fluencia, el 1045 tiene tal tensión de fluencia. Si el coeficiente de seguridad es 3 y la tensión de fluencia dividido 3 me va a dar una tensión admisible. Tengo que buscar que la tensión admisible sea mayor a la tensión de trabajo. ¿Está bien? Ahí vamos a ir por caminos distintos. Pero lo importante es entender que mi tensión de trabajo, esta igualdad que está acá, dice que tiene que ser menor o a lo sumo igual. No tiene que ser mayor. Si es mayor, ya estoy haciéndolo trabajar por arriba de lo que yo quería. Hay casos en los que
Si yo no conozco la tensión de trabajo y conozco la tensión admisible, los igualo. Hay otros casos en los que yo voy a calcular esto y lo tengo que comparar con esto. Cuando yo haga esa comparación, tengo que verificar esto, que sea menor o igual. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, acá yo les decía recién, bueno, veamos, antes de hacerlo con el caso número 2, identificar en la tabla cuál es el perfil que correspondería para este módulo resistente. Entonces me voy a saltear acá un poco esta parte para ir a la tabla. Una vez que nosotros calculamos en el caso 1 ese módulo resistente, si ustedes se fijan acá en una tabla que ya después se las voy a pasar, si es que no están subidas todavía, van a tener muchas tablas para distintos tipos de perfiles. Una de esas tablas van a encontrar que dice perfil IPN acá arriba, que acá justo en esta filmina no se ve, pero acá arriba van a determinar IPN. Van a encontrar, digamos, que es justamente el perfil que el problema me estaba pidiendo. Tengo que determinar qué perfil IPN tengo que poner en esa viga para que la tensión de trabajo sea tal. Bueno, despejé lo que necesitaba despejar, que fue el módulo resistente, que en esta tabla, fíjense, se llama S. Para nosotros se llamaba W. Acá se llama S. Y esto es lo que le digo que es importante cuando ustedes están resolviendo un problema, sepan lo que están haciendo, porque si agarran y copian, uno como guía, a lo mejor en el ejercicio decía S, acá dice S, y ustedes después tienen uno que es W y dicen, che, W, que nada que ver. Bueno, si saben lo que es, van a decir S, módulo resistente, listo. Acá es S, pero yo lo tengo como W. Si se fijan acá el S, tienen un valor de S para el eje X y un valor de S para el eje Y. Nosotros estamos en el eje X, por la posición en la que estaba en el gráfico que teníamos, y el S, fíjense que está en centímetros al cubo, que es lo que estábamos diciendo recién. Entonces, un IPN tamaño 80 tiene un S de 19,5. Nosotros estábamos en 333. Quiere decir que tengo que buscar un perfil más grande que me dé ese valor de 333. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, tengo 278 o 254. Si yo elijo el de 278, me va a dar una tensión de trabajo mayor, ¿sí? Porque el W es más chico. Si yo elijo el de 254, me va a dar una tensión de trabajo menor. Y ahí es donde después ustedes ya, digamos, en principio lo lógico sería decir, no, me tengo que ir a este de acá, porque si elijo este, la tensión de trabajo va a ser mayor a la tensión admisible. Entonces, el camino sería, determino en qué eje estoy trabajando, luego, qué es lo que estoy buscando en la tabla. Acá tengo momento de inercia, módulo resistente, radio de giro, tengo distintos valores. Lo que estoy buscando es el módulo resistente. Busco cuál es el que corresponde. Si no encuentro exactamente igual al que estoy calculando, me voy a tener que ir obviamente uno mayor. Y una vez que encontré ese, me voy, y bueno, ahí me fui en el otro, denle bola solamente al de acá arriba, porque ahí estamos haciendo el otro, a determinar que el perfil que necesito es un IPN tamaño 240. Esos 240 significa que la altura de ese perfil doble T son 240 milímetros. Ahora, ahí terminaría el problema del caso 1. Bueno, el perfil que necesito es 240. ¿Está bien? Volvamos para atrás y vamos al caso 2. En el caso 2, el coeficiente de seguridad era 2,5. Entonces, la tensión admisible ya no es más 2400, sino que es 1440. Fíjense, yo antes permitía que la tensión a la cual dejaba que yo trabaje el perfil eran 2400 kilos por cada centímetro cuadrado. Acá, la tensión a la cual yo permito que trabaje el material es 1440. Fíjense que es inferior a este. ¿Y por qué? Y bueno, porque el coeficiente de seguridad es mayor. Entonces yo lo que estoy haciendo es quedarme más abajo en el diagrama ese de tracción, es irme con el más cerca acá. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Vamos a ver las diapositivas. Acá
Con un coeficiente de seguridad de 1,5 yo estaba acá arriba. Con un coeficiente de seguridad de 2,5, yo estoy dividiendo esto por 1,5 estaba acá, si lo divido por 2,5 estoy acá. Yo acá permitía que trabaje a 2.400 kilos, acá permito que trabaje a 1.400. ¿Está? Entonces, con 2,5, 1.440. El W necesario son 555 ahora. Antes eran 333. Entonces, de vuelta, ahora si me voy a la tabla, primero habíamos determinado 333, agarraba el que seguía, y para 555, fíjense, está 542, el otro es 653. En un caso y en otro, uso un perfil 240 y en el otro un perfil 300. ¿Sí? Fíjense que la viga, la carga, todo es exactamente igual. El tamaño del perfil creció, tengo que usar un perfil mucho más grande por una cuestión de coeficiente de seguridad. Fíjense cómo cambió, ¿no? De 240 a 300, uno pesaba 36 kilos el metro y el otro pesa 54 kilos el metro. La viga tenía una longitud de, no me acuerdo de cuánto era, de 10 metros, ¿era? De 8 metros. Entonces, 8 metros, uno pesa 36 kilos y el otro pesa 54 kilos. En 8 metros, 36,2 por 8 son 200, o sea, la viga pesaría 290 kilos. En el otro caso, la viga pesa 433 kilos. Entonces, si solamente consideramos el costo del material, así como nada, para tener solamente una primera idea, decimos, bueno, ¿cuánto cuesta el perfil IPN? Y está a razón de $1.50 el kilo. Tenemos una diferencia de $220 en esa viga, solamente el material. Solamente el material. Después, esa viga, no sé, bueno, tendrá que estar armada, o sea, tendrá que ir soldada, tendrá que ir pintada, si es más grande lleva más pintura, más mano de obra, más peso para moverla. Trae un montón de otros costos aparejados. Pero solamente diciendo el material, solamente por tener miedo y usar un coeficiente de seguridad que me cubra más, y me tengo que poner con $220. ¿Tá? Y eso es lo que les decía, si estamos trabajando en algo donde el riesgo es altísimo, y bueno, esto no es nada, no interesa. Ahora, si están haciendo algo, una viga para sostener un tanque de agua en el techo de su casa, no creo que les dé lo mismo gastar $220 por la duda, si saben que con lo otro están cubiertos, o sea, consideraron un 50% más de la carga. Y un tanque de agua que más de, por ejemplo, 1.000 litros, ahí no le van a entrar más de 1.000 litros. No es que corro el riesgo de que le entren 3.000 litros, no, se va a rebalsar y no va a pesar más que eso. Y a lo sumo un viento, bueno, pero no es, digamos, está dentro de una casilla. Me explico lo que les quiero decir. Dependiendo del riesgo y dependiendo de la condición de servicio, qué es lo que puede llegar a pasar que yo no consideré, me hará tomar la decisión de un coeficiente de seguridad. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna consulta? pero de curiosidad nomás. Dale, Se llama IPN porque ¿de qué es la sigla? ahí voy. Mira, ahora voy a compartir acá la tabla esa porque después se las voy a subir ahí a la... IPN quiere decir perfil normal en I, en doble T. Es una I, como si fuera una I latina mayúscula. Un segundito que busco acá la tabla. Tablas. ¿Ustedes están viendo ahí la tabla? No, están viendo otra cosa. Pantalla. Tablas. Acá. Yo creo que les había mostrado en alguna oportunidad estas tablas. Estas yo después se las puedo subir, pero si no las buscan, están en internet. Búsquenla como tablas CIRSOC, que es el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles y Sistemas INTI. Acá tenemos perfiles
doble T de acero, ven, IPN, quiere decir perfil normal I. Pero así como hay perfiles doble T, según distintas normas, tenemos el IPN, IPB, IPBI, IPBB, IPE, W. Bueno, son todos perfiles doble T según distintas normas. Acá tenemos el IPN, perfil normal en I, que les decía, y es la tabla que estábamos viendo recién. Entonces, acá la designación del perfil, por ejemplo, el perfil 240 que habíamos calculado primero, tiene una altura D de 240 milímetros, que es lo que le da el nombre al perfil. Tiene un ancho acá de 106 milímetros. Tiene un espesor, ven acá, el TF, TW, son los distintos espesores. La pendiente, porque no es horizontal, esa cara de acá, ven, tiene un radio. Bueno, le dice que esta es una inclinación del 14%, R1, R2. Bueno, acá están todos esos datos dimensionales. Después tenemos las propiedades de la sección. Para el eje XX, o sea, si estuviera cargado acá arriba, en el sentido de mayor momento de inercia, tenemos el IX, que es el momento de inercia. Tenemos el SX, que es el módulo resistente que vimos recién. Tenemos radio de giro, módulo resistente, momento estático. Bueno, hay muchos valores, algunos vamos a usar, otros no. En el eje Y, si el perfil estuviera acostado, digamos, girado 90 grados, y la carga en este plano, usaríamos los datos según el eje Y. Esto es lo mismo que se acuerdan que decíamos con lo de la tabla esa para el trampolín. Si usábamos el XX o el Y. Acá es lo mismo, fíjense. Para un perfil, el 240, el JX o el IX en la tabla son 4.250 kilos sobre centímetro cuadrado. Y el JI o el II son 221, fíjense que es muchísimo menor. Bueno, por cómo está distribuido el área. Pero a nosotros nos interesa saber, conocer obviamente en qué posición lo vamos a poner, cuánto pesa por metro y buscar cuál es la sección más eficiente. Conociendo el JX o el IX y el tamaño del perfil, nosotros podemos calcular el S, ¿no? Obviamente, si ustedes hacen 77,8 dividido la distancia a la fibra más alejada, que sería D sobre 2, en este perfil IPN 80, fíjense, 80 dividido serían 40 milímetros, o sea, 4 centímetros. 77,8 dividido 4 les va a dar 19,5. 6,29 dividido la mitad de la altura en I, dividido 2,1, les va a dar esto, 3. ¿Sí? Que era el JX dividido la distancia a la fibra más alejada. O sea, en este caso por simetría, acá tienen la distancia a la fibra más alejada. Este perfil se llama IPN por eso, porque la norma esta, IAS, la número 500-511, este perfil está normalizado, digamos, según esta norma, y tenemos todas las características de esta sección. Podés usar, el ejercicio podría haber sido, bueno, determinen si en el caso que sea un perfil IPE, por ejemplo, que es un perfil normal en I, pero de una norma, según una norma europea, fíjense que las características del perfil son un poco distintas. Las alas, esto se llama ALMA, y estas son las alas del perfil. Comparado con el IPN, es un perfil más liviano a igualdad de altura. Un perfil que esté alrededor de los 240 milímetros, este también tenemos uno de 240, fíjense que el JX es menor, 3.890, pero el peso también es menor. Estamos en 30 kilos por metro, el otro pesaba 36, creo que era. Bueno, hay que buscar en cada caso cuál es el perfil que más me conviene utilizar. Pero fíjense que acá tiene un JI un poquito mayor al de 240. Bueno, hay que buscar. Es más liviano, buscar la relación más conveniente según lo que estoy usando y obviamente según lo que se consiga acá. A lo mejor ustedes agarran esta tabla y dicen, no, yo busqué este perfil IPBB corta y el que yo quiero es este. Anda a conseguirlo acá en Córdoba. ¿Sí? Bueno, a lo mejor está. Habrá que buscar y ver también, calcular, proyectar en función de lo que se consigue en el mercado. Después están los otros tipos de perfiles, por ejemplo el UPN,
que también es otro que vamos a usar. Todos en realidad vamos a usar, ¿no? Pero siguen bajando acá la tabla, acá. El perfil UPN. Tiene forma de U, es un perfil laminado en U. Entonces también tenemos distintos tamaños y cada una de las características. Después, ustedes van a agarrar, espero, en estos días, el apunte, la tabla, la guía de trabajos prácticos, y se irán a la parte de resistencia de materiales, que ya me imagino que ya fueron, ya leyeron, qué sé yo, y pueden decir, bueno, a ver, acá un ejercicio, o una de las vigas cualquiera que ya resolvimos, y decir, bueno, esta es la sección transversal, está conformada por un UPN y una planchuela acá abajo. ¿Cuánto es el momento de inercia de todo esto? Y ahí lo van a tener que calcular ustedes. Van a calcular dónde está el eje neutro, algunos datos lo van a sacar de la tabla, del UPN o de un IPN. Esto lo van a tener, tendrán que armar la tablita, calcular el JX, y una vez que calcularon el JX, ver cuál de los dos es mayor, si C1 o C2, y ahí calculan el W. ¿Sí? Puede ser también con algún perfil, sí, IPN, que calculen la tensión, calcular la tensión, no sé, en esta viga. A ver, este está resuelto. Calcular las tensiones normales y de corte máxima, lo de corte todavía no lo vimos, de la viga de la figura siguiente. Tienen esta viga con este estado de carga y esta es la sección transversal. Tendrán que calcular ustedes, esto no es un perfil normal que lo pueden sacar de una tabla, pero son 4 rectángulos. Entonces es muy simple. Ustedes calculan el JX, a partir de eso calculan el W y aplican la ecuación una vez que determinaron el valor del momento flector máximo, acá está, tienen el W, pueden calcular la tensión normal. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta?